Relájate, es parte del examen, me dijo el médico militar. Pero su mano se detuvo demasiado tiempo y su mirada me quemó por dentro. Afuera todos esperaban en silencio, mientras yo entendía que mi vida ya no sería la misma. Me llamo Elías y tenía 19 años cuando todo empezó. No quería estar en el ejército, pero mi familia insistía en que me endurecería, que me convertiría en lo que ellos entendían por un hombre. Yo solo veía un lugar que aplastaba voluntades. El ingreso fue una cadena de pruebas: sangre, visión, presión arterial. Todo rápido, impersonal, sin mirarnos como personas. Al final nos mandaron a una sala distinta. Uno por uno entrábamos allí, como piezas que desaparecían detrás de una puerta blanca. Cuando oí mi nombre, sentí que el aire se me atoraba en el pecho. Caminé descalzo hasta el consultorio. Dentro estaba él, un médico de rostro sereno y voz baja. Tomó mis datos sin mirarme demasiado. Yo respondí con monosílabos, intentando sonar neutral. Todo era rutina hasta que ordenó: «Quítate la ropa». Pensé que bastaba con quedarme en ropa interior, como en las otras revisiones. Pero su tono no dejaba dudas. Me quedé de pie, expuesto. Sus manos recorrieron mi torso con firmeza, sin brusquedad. Me pedía que respirara, que girara, que levantara los brazos. Todo parecía normal, salvo un detalle. En cierto momento se detuvo un segundo más de lo necesario, y me miró, no como médico, sino como alguien que estaba viendo más de lo permitido. No dijo nada. Se quitó los guantes y me indicó que podía vestirme. Salí del consultorio con las piernas temblorosas. Nadie preguntó nada. Afuera los demás esperaban su turno, indiferentes, como si lo mío hubiera sido solo un trámite más. Pero yo sabía que no lo fue. Esa noche en el dormitorio no pegué ojo. Algunos roncaban, otros hablaban en voz baja. Yo solo repasaba la escena una y otra vez. Su mirada, esa pausa mínima, la sensación que me recorrió el cuerpo. Podía haberlo interpretado como un error, como un malentendido, pero algo en mí gritaba que no. Lo peor no fue su gesto, sino mi reacción. No asco, no miedo, sino un calor desconocido, mezcla de curiosidad y vergüenza. Al día siguiente nos asignaron tareas dentro del cuartel. A mí me mandaron a la zona médica, quizá porque tenía estudios preuniversitarios. El estómago se me cerró al escuchar la orden. Allí estaría él. Lo encontré organizando carpetas. Me saludó con un gesto breve, como si nada hubiera ocurrido. Me indicó que lo ayudara con inventario. Yo obedecí, aunque cada roce accidental me sacudía más que cualquier grito de un sargento. Pasamos horas en silencio, solo instrucciones y cumplimientos, hasta que dejó caer un bolígrafo. Nos agachamos al mismo tiempo y nuestras caras quedaron a centímetros. No hablamos, pero en sus ojos brillaba algo imposible de confundir. Al salir al pasillo, me llamó por mi nombre. «Lo que pasó ayer no debía pasar», dijo sin levantar la voz. «Pero si tú también lo sentiste, necesito saberlo». Me quedé paralizado. El eco de las botas sonaba a lo lejos, pero allí estábamos solos. Asentí con un gesto casi imperceptible. Él desvió la mirada, como si quisiera convencerse de que debía parar, pero su respiración lo delataba. Ese mismo día nos interrumpió un teniente mientras revisábamos material. Abrió la puerta de golpe y preguntó si todo estaba bien. El doctor respondió con calma, pero el oficial lo miró fijo y dejó una advertencia. «Ya sabe lo que pasó en Veracruz. No queremos otro escándalo aquí». La palabra escándalo me heló la sangre. Cuando quedamos solos, le pregunté qué significaba. Me confesó que un médico había sido expulsado por conducta inapropiada. No hubo juicio, solo rumores. Y él lo conocía. Eran cercanos. El silencio le salvó la carrera, pero al precio de traicionar a alguien que le importaba. Comprendí entonces que no era solo mi confusión adolescente. Había un riesgo real. Si alguien sospechaba, a mí me mandarían lejos, y a él lo destruirían. Esa noche, tumbado en mi litera, entendí que estaba atrapado en algo mucho más grande que un examen médico. No era solo una atracción inesperada, era un choque contra un sistema que no perdona lo que no puede controlar. Y yo, por primera vez, no sabía si quería escapar o quedarme en medio del incendio. Los días siguientes me mantuvieron en la zona médica. Oficialmente era solo un ayudante temporal, pero cada jornada junto a Lautaro me hundía más en una tensión imposible de ocultar. Él actuaba profesional, hablaba lo justo,
pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Yo seguía sus instrucciones, acomodaba cajas, revisaba carpetas. Todo parecía normal desde afuera, pero cada vez que nuestras manos coincidían en el mismo frasco o nuestros brazos se rozaban al pasar, la corriente era innegable. Yo esperaba que él dijera algo, que marcara distancia o que aclarara lo ocurrido. Pero no lo hacía, y ese vacío me empujaba a interpretarlo todo. El modo en que demoraba medio segundo en entregarme un papel, la forma en que me observaba cuando creía que yo no lo veía. No era imaginación, había algo más, y eso me aterraba tanto como me atraía. Una tarde, mientras organizábamos medicinas, rompí el silencio. ¿Por qué me lo dijiste?, pregunté sin mirarlo. Lo de sentir algo. Él dejó el informe sobre la mesa y respiró hondo. Porque el silencio destruye más que la verdad, contestó. No supe qué responder. La frase se me clavó como una certeza incómoda. Esa misma noche, mientras volvía al dormitorio, lo vi en el pasillo hablando con otro médico. Fingí no mirarlo, pero capté la tensión en su postura. El recuerdo de la advertencia del teniente me golpeó. No queremos otro escándalo aquí. Entendí que no estábamos solos, que ya había ojos sobre nosotros. El miedo me acompañó hasta la litera. Cerré los ojos, pero las imágenes no me dejaban en paz. Sus manos, su mirada, su voz diciéndome que el silencio destruye. Y entonces, lo decidí. No iba a huir, aunque no supiera hacia dónde me llevaba todo esto. Al día siguiente nos quedamos solos, revisando historiales clínicos. El silencio era pesado, hasta que él habló. Tú no entiendes lo que significa. Aquí no hay segundas oportunidades. Una sospecha basta para acabar con todo. Entonces, ¿por qué no me alejas?, dije con voz firme. Me miró fijo. Esa vez no apartó la vista. Porque contigo no puedo fingir. La frase me desarmó. Sentí que lo que me ocurría no era un capricho juvenil ni un malentendido. Era real, y él lo sabía igual que yo. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Era el mismo teniente. Preguntó por un inventario, pero su mirada se detuvo en nosotros más de lo necesario. Noté cómo los ojos de Lautaro se endurecieron. El oficial sonrió con ironía antes de marcharse. La amenaza estaba clara. Nos estaban observando. Ya lo saben, susurré cuando se cerró la puerta. Aún no, respondió él, aunque su tono no sonaba convencido. Pasaron las horas con un nudo en el estómago. Cada sonido de botas en el pasillo parecía un anuncio de que nos iban a descubrir. Sin embargo, esa misma tensión nos unía más. Éramos dos personas atrapadas, no por cadenas visibles, sino por el miedo y el deseo mezclados. La noche del viernes, mientras la mayoría dormía, alguien golpeó suavemente la ventana del área de lavandería. Me levanté con el corazón desbocado. Supe al instante quién era. Abrí y allí estaba él, en la penumbra. No podía esperar más, dijo con voz baja. Ven conmigo. Lo seguí hasta una sala de archivos vacía. Cerró la puerta con cuidado. El silencio era absoluto. Esto no puede seguir, le dije, temblando. Lo sé, contestó. Pero antes tienes que escucharme. Me contó que el médico de Veracruz no solo era colega, sino alguien a quien había querido. Fueron descubiertos en una situación ambigua, nada explícito, pero bastó para que lo expulsaran. Lautaro sobrevivió porque firmó papeles negándolo todo. Desde entonces había decidido no sentir nada, hasta que aparecí yo. Lo escuchaba con un nudo en la garganta. No era un juego ni una fantasía adolescente. Era la herida de un hombre que ya había pagado el precio del silencio. Tengo miedo, me confesó. Porque contigo no sé fingir. Me acerqué y puse mi frente contra la suya. No hubo besos ni promesas, solo ese gesto. Por primera vez no era él quien me tocaba en un examen. Era yo quien lo elegía en medio del miedo. En ese instante escuchamos pasos en el pasillo. La cerradura se movió. Lautaro me empujó hacia un rincón entre archivadores. La puerta se abrió. Era el teniente. Doctor Vergara, lo necesita el comandante ahora mismo. Ha llegado una queja sobre usted. El oficial miró la sala. Yo contenía la respiración, oculto. El teniente no me vio, o decidió no decirlo. Lautaro salió con él sin mirar atrás. La puerta se cerró. Me quedé solo, con el corazón golpeando en el pecho. Entendí que habíamos cruzado un límite del que ya no había retorno. Esa noche casi no dormí. El silencio del dormitorio era insoportable. Cada ruido me hacía pensar que vendrían a buscarme,
que alguien me había visto escondido en aquella sala, pero nadie apareció. A la mañana siguiente me asignaron tareas generales, lejos del área médica. Nadie dio explicaciones. Era evidente, querían separarnos. Durante 2 días no vi a Lautaro. Preguntaba por él con disimulo, pero solo recibía respuestas evasivas. Está ocupado. Lo llamaron a la oficina del comandante. La incertidumbre me carcomía. Sentía que lo estaban juzgando en algún despacho al que yo nunca tendría acceso. El tercer día, mientras limpiaba un pasillo, un cabo me entregó un sobre. Dentro había una notificación breve. El doctor Lautaro Vergara había sido trasladado a otra unidad por motivos administrativos. Ni una palabra más. Ni un lugar, ni una fecha. Nada. Solo vacío. Me quedé paralizado con el papel en las manos. Quise preguntar, pero sabía que no obtendría respuestas. El mensaje era claro. Desaparecía del cuartel sin dejar rastro. Y yo debía aceptar ese silencio. Esa tarde me encerré en el baño y rompí a llorar en silencio. No lloraba solo por él, sino por la sensación de que todo lo vivido había sido borrado con una firma. El sistema era así. Lo que no encajaba se eliminaba. Sin embargo, esa misma noche ocurrió algo que me sostuvo. Encontré una carta bajo mi colchón. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Gracias por no haber hablado cuando todos habrían gritado. Gracias por ver más allá de lo evidente. Cuídate. L. La leí al menos 20 veces. No había promesas, ni futuro, solo un agradecimiento, pero era suficiente para entender que lo nuestro había sido real. Con el paso de los días, el cuartel volvió a la rutina. Nadie mencionaba a Lautaro. Para ellos, nunca había existido. Yo debía concentrarme en mis tareas, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el muchacho temeroso que entró obedeciendo a su familia. Ahora sabía lo que significaba sentir algo prohibido, y aún así, elegirlo. Comencé a observar a mis compañeros. Algunos hablaban de novias, de fiestas, de la vida fuera. Yo guardaba mi secreto, pero cada vez me pesaba menos. No porque fuera fácil, sino porque entendí que el silencio no debía ser eterno. Un mes después terminé la instrucción inicial. El día de la despedida nos entregaron documentos y permisos. Entre mis papeles encontré otro sobre pequeño, sin sello oficial. Dentro había una nota corta. Lo que vivimos no fue un error. No dejes que te convenzan de lo contrario. No decía dónde estaba ni si volveríamos a vernos, pero esa frase fue suficiente para cerrar un ciclo. Salí del cuartel sabiendo que había perdido a alguien importante, pero había ganado algo aún mayor, la certeza de que no estaba roto, que mis emociones tenían valor, aunque el sistema intentara borrarlas. Desde entonces, cada vez que me preguntan qué aprendí en el ejército, no hablo de armas ni de disciplina. Hablo de haber entendido que el miedo es la herramienta más fuerte de quienes quieren controlar, y que enfrentarlo, aunque duela, es la única forma de seguir vivo de verdad. Lautaro desapareció de mi vida, pero dejó una huella imposible de borrar. Y aunque el mundo siga castigando lo que no entiende, yo ya no camino con la cabeza gacha. Aprendí que no necesito permiso para sentir, y esa lección me acompañará siempre. Volver a casa después del servicio inicial no fue alivio. Mi familia me recibió con orgullo, como si el ejército me hubiera convertido en lo que siempre quisieron. Sonreían, me felicitaban, repetían que ahora sí era un hombre hecho y derecho. Yo fingía asentir, pero por dentro sentía un peso que ellos nunca entenderían. Guardaba el secreto como quien protege una herida abierta. No hablaba de Lautaro, ni de las sospechas, ni de la carta. Tenía miedo de que cualquier palabra me traicionara. Pero el silencio no era el mismo de antes. Ya no lo cargaba como vergüenza, sino como una decisión. No darles el poder de destruir lo único verdadero que había vivido. Las semanas pasaron y traté de retomar la rutina. Amigos de la infancia me buscaban para salir, contar chistes, beber. Yo los escuchaba, pero ya no encajaba. Ellos hablaban de conquistas fáciles, de chicas que conocían en fiestas. Yo solo pensaba en los ojos de Lautaro y en cómo un instante podía cambiar el rumbo de una vida. Una tarde, un primo me preguntó si había conocido a alguna mujer en el cuartel. Reí para salir del paso, pero sentí cómo la sangre me ardía. No podía decirle la verdad, no porque me avergonzara, sino porque sabía que no la soportaría.
En su mirada habría burla o desprecio, y no estaba dispuesto a darle esa satisfacción. Con el tiempo empecé a notar señales en otras personas. Un vecino hablaba demasiado fuerte para ocultar su soledad. Un compañero de trabajo evitaba ciertas conversaciones. Comprendí que no era el único que callaba. La diferencia era que yo ya no quería seguir escondiéndome. Un día, en una reunión familiar, mi padre volvió a repetir la frase que más odiaba. El ejército lo hizo hombre. Ese comentario me atravesó como un disparo. Por primera vez no me callé. No, papá. El ejército me enseñó a no dejar que nadie decida quién soy. El silencio se hizo pesado. Todos me miraron, confundidos. Nadie respondió. Yo tampoco expliqué nada más. No necesitaba justificarme. Sentí un temblor en el cuerpo, pero también una fuerza que nunca había sentido antes. Esa noche, solo en mi cuarto, entendí que había dado un paso irreversible. Tal vez ellos no lo comprendieran nunca, pero yo ya no iba a vivir para complacer expectativas ajenas. El recuerdo de Lautaro seguía presente, no como una sombra, sino como un faro. Él había perdido por callar. Yo no quería repetir esa historia. Semanas después, recibí un mensaje anónimo en redes sociales. Cuídate, estoy bien. No había nombre, pero no lo necesitaba. Supe que era él. Lloré al leerlo, no porque creyera que volveríamos a encontrarnos, sino porque confirmaba que seguía vivo, resistiendo. Ese mensaje fue suficiente para darme valor. Empecé a escribir lo que había vivido, sin nombres ni detalles que pudieran delatarlo. Quería transformar mi experiencia en algo más que un secreto. No buscaba venganza ni compasión. Solo necesitaba que alguien supiera que, incluso en el lugar más hostil, el deseo y la verdad podían sobrevivir. Un amigo cercano leyó mis palabras y me abrazó en silencio. No preguntó más. Ese gesto simple me hizo entender que no todos reaccionarían con rechazo. Había gente dispuesta a escuchar. Con el tiempo, la rabia se transformó en determinación. El ejército había intentado convertirme en un número, en una pieza obediente, pero lo que realmente logró fue empujarme a descubrir que mi voz tenía valor. Ya no quería vivir escondido. Tal vez no gritaría mi verdad desde un balcón, pero tampoco volvería a bajar la mirada. Aprendí que la libertad no siempre llega como una victoria pública. A veces empieza como un acto íntimo de resistencia. Lautaro quedó atrás en distancia, pero no en memoria. Fue el inicio de todo, el espejo en el que descubrí que no estaba roto. Y aunque el mundo siguiera juzgando, yo ya había elegido no volver a callar. El tiempo siguió su curso, pero lo que viví en el cuartel nunca dejó de acompañarme. No era un recuerdo fácil, tampoco una herida abierta. Era algo distinto, un punto de quiebre que me obligó a decidir quién quería ser. Al principio pensé que el silencio era mi única protección. Callar parecía más seguro que enfrentar preguntas o miradas cargadas de juicio. Pero ese silencio, con el paso de los meses, empezó a pesar más que el miedo. Comprendí que esconderse no te protege, solo prolonga la cárcel. Decidí hablar, aunque fuera en pequeños círculos. Primero con un amigo de confianza, después con una prima cercana. No di detalles, solo conté que en el ejército había vivido algo que me hizo cuestionar lo que soy y lo que quiero. Esperaba rechazo, pero recibí comprensión. No fue perfecto, hubo silencios incómodos, pero nadie me dio la espalda. Esa mínima apertura me enseñó que no todos están listos para entender, pero siempre habrá alguien dispuesto a escuchar. El paso más difícil fue con mi madre. Ella siempre había repetido las frases de mi padre, insistiendo en que debía ser fuerte, masculino, encajar en un molde. Una noche, mientras lavábamos platos, le dije: «Mamá, yo no soy lo que ustedes esperan». Me miró en silencio, con el agua corriendo. No preguntó detalles, pero tampoco me negó. Solo me dijo: «Eres mi hijo. Eso no cambia». No lloré frente a ella, pero cuando me encerré en mi cuarto, sentí una calma que no conocía. No tenía todas las respuestas, pero ya no estaba solo en mi verdad. Lo que pasó con Lautaro seguía apareciendo en mis pensamientos, no como una herida dolorosa, sino como una enseñanza. Él había cargado con el peso de un silencio impuesto. Yo había visto de cerca el precio de callar. Su carta y su mensaje fueron pruebas de que, aunque lo hubieran arrancado de mi vida, no había logrado desaparecer lo que compartimos. Un día me animé a escribir en un foro anónimo sobre lo que había vivido, sin nombres, sin lugares,
solo la esencia, el miedo, el deseo, la presión de un sistema que aplasta lo diferente. Las respuestas llegaron de todas partes. Gente que contaba experiencias similares, otros que agradecían haber leído algo que los hacía sentirse menos solos. Fue ahí cuando entendí que mi historia no era solo mía. El ejército me enseñó disciplina y resistencia, sí, pero sobre todo me enseñó lo que no quiero volver a permitir, que alguien me diga quién debo ser. Esa lección no se aprende con armas ni marchas, sino cuando descubres que el precio de negar lo que sientes es más alto que cualquier castigo externo. Hoy, cada vez que recuerdo a Lautaro, no pienso en lo prohibido ni en el miedo. Pienso en la valentía que me despertó. Él fue quien me mostró, sin proponérselo, que el verdadero enemigo no eran los superiores ni los reglamentos, sino la vergüenza que uno mismo carga por creer que no merece ser. No sé dónde está ahora, ni si volveré a verlo. Quizás nunca. Pero si algo aprendí, es que no todas las historias necesitan un final compartido para ser importantes. Algunas llegan solo para encender una chispa, para recordarte que no estás roto, aunque el mundo intente convencerte de lo contrario. Por eso hoy hablo, escribo y comparto, no para exhibirme, sino para que otros sepan que el miedo no tiene la última palabra, que incluso en los lugares más hostiles puede surgir un instante de verdad capaz de cambiarlo todo. Si alguien me preguntara qué quedó de aquella experiencia, respondería sin dudar: quedó la certeza de que callar te destruye, pero ser honesto contigo mismo te salva. Y aunque duela, aunque pierdas, aunque te quedes solo, siempre es mejor elegir la verdad.